ya, ya, ya. Cambian sin un peso, pero exigen caviar. En bolsillo hay pelusa, más quieren festejar. Gourmets de barrio bajo con estilo singular. Comen pizza de ayer en mesa triangular. Yo, yo, yo. En traje de segunda, etiqueta impecable, pero el plato de oro, huevo duro, embalsamable. Filosófagos nos llaman, con gracia formidable. La sopa es un manjar, otros incomible. Filosófagos pobres, pero si veritas. Saborean la vida en callejones y fritas. Entre risas y vino en vasos de cristal. Banquete descartado, sabor de carnaval. Yo, 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 yo. Chupetean los huesos con aire de nobleza. En sillas de plástico despliegan realeza. Un manjar para ellos, desde el barrio hasta la mesa. Cuchara de oro falso, aplaude su firmeza. Y como pueden ver, pues quienes están observando el video, pues en esta ocasión decidimos ir de un sitio rodeado completamente de naturaleza. Estamos en un sitio de naturaleza muerta, ¿no? Pero naturaleza al fin y al cabo. Yo no sé ustedes, pero yo alcanzo a ver un lago, unos peces, Esos son unas gaviotas. aves. Un barco, alcanzo a ver incluso el futuro. Alcanzo a ver incluso una van con un profesor de química. Bueno, que meterle En imaginación. calzoncillos, sí, En calzoncillos. en calzoncillos. No, aquí todo muy natural. De hecho, esta mesa hasta hace como una hora tenía un pájaro carpintero. Si no es porque lo sacamos a patadas, no podemos grabar el programa. Estuvimos todo el día tumbando el árbol y haciendo esa mesa. Exactamente. Queríamos tener un set bien natural. Y Exactamente. el pájaro Esa tenía es la pantalones idea. de pana, creo. Coño. Qué paro, coño. Miguel, ¿qué te cuentas? Hola, no, pues no, muy contento de retomar estos episodios y poder hablar eso sobre la naturaleza hoy. Chévere, chévere. ¿Y Camilo? Yo, bien, todo bien. Nada raro. Ah, bueno. Y a mí alguien me va a preguntar cómo estoy, ¿no? ¿Cierto? No, si Pero quieres es, que, pasemos. pero es que usted se ve radiante. O sea, si yo le pregunto es para que me ¿Cómo despierte la estás? envidia. O sea, ¿para qué preguntar eso? Lo que se ve no se pregunta. Citando las palabras del inmortal Juan Gabriel. ¿Quién no ha muerto si no se encuentra escondido en una isla con Elvis Presley? Como todos bien lo sabemos. Exactamente. Y gobernado por Hitler, ¿no? No, pero bueno, Adrián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, excelente será. Como un duro. Gracias a la... Bueno, bien. Gracias a la cirugía que se practicó. Sí, no, la cirugía me ha servido harto, la verdad. Bueno, bien. Bueno. Ese diseño de sonrisa, señoras y señores, no es gratuito. Diseño de sonrisa y rediseño de frontal. También me sirvió esa cirugía. ¿De frontal? De frontal. ¿Y cuál parte de frontal? Esta. Ah, ok. Ay, excelente será, gracias a la... Y a Dios también, sí. ¿Por qué no? El hijo de puta, sí. A veces echa sus cositas. Vamos con lo colonial también, de vez en cuando. A Babalú. Bueno. Entonces, bueno, sin más preámbulo, pues no sé si de pronto, no sé, alguien tendrá 5 o 6 ideitas sobre la naturaleza que nos quiera Alguien tendrá compartir. una pastilla de éxtasis para despertarnos y arrancar este programa. Yo tengo unas ideas sobre la naturaleza, pero Que nos estallen. para despertar un poco el interés de todas las personas que quieran hablar sobre la naturaleza, necesito la ayuda del más veraz de los veraces, Pablo, del más locuaz de los locuaces, Camilo, Eso. del más mordaz de los mordaces, Adrián, y bueno, yo que soy el más falaz de los falaces. Yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿qué creen que la gente cree que es la naturaleza? O ustedes mismos, ¿qué creen que es la naturaleza? Porque fíjense que naturaleza es una palabra cotidiana, pero nunca nos detenemos a hablar sobre ella, sobre qué concepto tenemos de ello o representación de eso que es la naturaleza. No sé si ustedes quieran hablarle aquí a la población. Adrián, ¿quieres responder? Bueno, listo. Adrián, pues. que es el más Eso, mordaz de El los más mordaces. mordaz. Eso. Con esa sonrisota diseñada. Bueno, igual no puedo garantizar no ser falaz. O de pronto si estoy siendo falaz al decir esto, pues nunca lo van a saber. Metafalaz. Pues a ver, no sé, supongo que como gente de ciudad uno a veces tiene como un acercamiento a la naturaleza como un poco artificial, como un poco raro, y es, pues estoy pensando por ejemplo en las especies que no son nativas.
o sea, en lo que uno considera como verde en una ciudad, pero que viene de otro lado y que lo puso un humano ahí, y de todas formas uno dice, ay, mira la naturaleza. Como los Qué venezolanos bonito. que puso Maduro acá en Colombia. El comunismo. Eso. O como la Corinto, que usted dice, uy, vea, esa naturaleza aquí, eso es de acá. Y si el Cauca no está acá. O sea, como que tú, en ese caso, ¿es algo que tú crees o que cree la gente o que tú has escuchado que dice la gente? Bueno, No, es algo que yo creo, pero le echo la culpa a la gente de que lo ok, cree. ok. O sea, como que tú crees que la naturaleza es algo que no está intervenido por el humano, que no está Sí. tocado por su mano criminal, Sí, por su mano invisible. por su invisible mano cibernética y de mercado. Sí, sí, sí. Bueno, sí, eso es un sentido de naturaleza. Quiero decirles que es un sentido en el que la gente piensa que hay un estado en donde hay cosas del mundo que son prístinas por allá lejanas y nunca tocadas por el humano. Y eso es un sentido que le da mucho a la gente, aunque eso no es tan cierto. Siempre todo está en mucha interacción, las plantas, los animales, los insectos. Pero bien, bien, muchas gracias, Adrián. Qué aporte tan maravilloso. Que aporte al maravilloso que me permite destruir ese aporte No, mismo. no, en absoluto, es un sentido, es de los miles de sentidos que hay. Solo tú que eres el más veraz de los veraces vas a decir algo. Más voraz de los voraz. No, era un comentario sobre Adrián. Es que con esa Más que lógica- una pregunta, es un comentario. Es un sobre mí. comentario de 3 horas. No, lo que pasa es que entendiéndola así, como que lo natural sería como ese punto del océano donde nadie ha logrado llegar, ¿no? Ni nadando, ni en barco, ni ¿Y todo lo ahogado. otro no es natural? Exacto. No, yo digo es bajo esa concepción de la naturaleza. Pero bueno, ya que me preguntas a mí, vamos con mi concepción de naturaleza. Tú que eres el más veraz de los veraces. El más voraz. No, pues, me encanta Eso sí, tu eso pregunta. sí es tratar de hacer, forzar un chiste ahí como de lugar. Llegará. Bueno, ya, más voraz, listo. Está bien, ya. vamos. Listo. Voraz. Naturalmente llegamos a decir eso. Naturalmente ya. Deberíamos de... No, mentiras. No, Naturaleza, dinos. naturaleza. Me encanta la pregunta sobre la naturaleza y yo considero 2 cosas que creo que se complementan. Naturaleza puede ser lo que uno no puede controlar, se me ocurre. Natural es aquello que se sale del dominio de la posibilidad de transformación humana, en principio. Por ejemplo, la huesuda, el patas, la muerte, podría ser. Y en ese orden de ideas se me ocurre que también lo natural a veces es una excusa que utilizamos los seres humanos para decir que las cosas son así y que no puede haber ningún tipo de cambio. O sea, como, no, pero es que es natural, esta belleza es natural. O es natural que tú no tengas dinero, eso es natural, cosas así. O es natural que los carros ocupen la gran mayoría de espacios y tengan preferencia en todo lado. Claro, claro. Eso es natural. Que eso sería como asociar un poco la naturaleza a lo que es normal, a lo que es común. O algo así. Exacto, sí. Natural como el maquillaje, decían los amigos hace como Decían 2 años. unos genios de un podcast. Unos genios O sea, incomprendidos. como lo natural es como unas leyes en las que no podemos intervenir, tanto para las cosas, para los fenómenos, como para los fenómenos sociales, por ejemplo. Que hay gente que dice como la ley de la evolución es natural, entonces también es normal que haya seres superiores, y eso es natural. Eso, algo así. Entonces lo natural comienza a ser una argumentación toda rara que no es argumentación para dejar que las cosas pasen. ¿Sí? Como que eso es. Un volcán no es natural. Un volcán es natural. O sea, ¿cómo se dice? ¿Erupciona? ¿Eructa? Eructa, creo. Un volcán eructa. El Eso es volcán natural. se explota y se viene, sí. Eso, se viene por, no sé qué sea eso, boca, nariz, no sé. Por qué el es. cráter. Se viene por el su- cráter, por el exactamente. cráter. Se le sale esa magma y se riega toda La la magma. la magma de la vida. Y además, Creo que El semen de la tierra. Ay, Dios. Por eso he dicho que eres el más veraz de los veraces, tú mismo insistes, eres el más Sí, voraz de los pero voraces. bueno, continuemos Pero porque ya creo que vamos por- técnicamente se llama uretra volcánica. Ok, y a ok. veces como los volcanes duran miles de años sin erupcionar, pues entonces Están cuando... acumulados. Sí, Claro, exacto. yo escucho que le llaman el espermagma también. Es la semilla de la tierra. Exactamente. Y de ahí nacen las islas. Cuando una montaña y un poquito de mar magma se se quieren quieren mucho. mucho. Exactamente, pero las islas son hijas de volcanes separados, ¿no? Sí. Si a un volcán le toca un fin de semana y al otro fin de semana
Al otro. Así se van turnando los volcanes de la paternidad. Bueno, Camilo, tú que eres el más locuaz de los locuaces, ¿tienes alguna idea de lo que crea la gente, que es la naturaleza, o lo que tú has pensado que sea la naturaleza? Para hacerle honor a mi locuacidad, no. Ok. No, mentira. O sea que mentira. la gente no sabe qué es la naturaleza, que es Nadie. esa parranda. Nadie ignorante. supo, nunca nadie ha sabido, nunca nadie va a saber qué es la naturaleza. No, mentiras, quiero, antes de dar mi respuesta, yo sí quisiera hacer más que una pregunta, tengo un comentario sobre lo que Pablo, el compañero Pablo estaba diciendo. Y es ¿Del que... volcán? No, antes de Antes, eso. ah. Antes de la desviación ahí, la rara geodesviación sexual. que Así tuvimos. surgió me contaron, para mí ese es el mito fundacional de la Tierra, ¿no? Del colegio me dijeron eso. O sea, los volcanes fueron los que embarazaron a la Tierra de islas. Exactamente. Y está por allá el sol diciéndole a la Tierra, mire todas esas islitas ahí, usted está lleno de islitas. Y el volcán no le va a responder por eso. Exactamente. Y de Ok. hecho, ese lugar que usted mencionaba del océano, por allá donde no ha llegado nadie, se llama la Virgen Mar y Bueno, bien. Yo iba a decir que entonces el compañero Pablo estaba diciendo una idea que a mí me parece que es muy interesante. Y yo quisiera de pronto como hacer un comentario sobre la idea del compañero Pablo. Entonces el compañero Pablo había dicho que... no, mentiras. Entonces, es que si lo sigo hablando así me demoro 15 minutos. Camilito. Buenas noches. Buenas noches, espero que estés muy bien. Más que una pregunta, tengo un comentario sobre lo que está diciendo el compañero. No, mentira. El compañero Pablo estaba diciendo que a veces uno asocia naturaleza con lo que es común, lo que es usual. A mí me parece haber escuchado por allá en algún momento, en algún salón de clase, en alguna disciplina de cuyo nombre no quiero acordarme, que a eso a veces se le denomina falacia naturalista, ¿no? Es como cuando uno dice, porque tal cosa es común o porque tal cosa pertenece a la naturaleza, entonces así debe ser, ¿no? Que es hacer un salto, una inferencia como de el estado de cosas en la naturaleza o el estado de cosas en general a una afirmación moral de así debería ser. Como que la corrupción es algo natural y entonces todos somos corruptos y pues qué pena, señora jueza, pero me dejé llevar por mi naturaleza, algo así. Exacto, o sí, o lo que el ejemplo que Pablo da funciona, ¿no? Como que hay ciertas jerarquías en ciertos grupos de animales y entonces sale alguna retrolámpara a decir, pues como los animales tienen jerarquías, entonces los seres humanos también debemos tener jerarquías así rígidas y solo mediadas a través de la fuerza. Eso es una falacia naturalista. Eso, la ley del más fuerte, por ejemplo. Exactamente, entonces, de la selva. de la estimados, no crean cuando algún retropiro diga ese tipo de cosas, es una falacia naturalista. retropiro. Pero fíjense que son sentidos que operan, ¿no? Simultáneamente muchas veces en el mundo, naturaleza. Por ejemplo, si alguien dice, hay otro sentido, y es el sentido jurídico o filosófico, si se quiere. Cuando alguien dice que la naturaleza de tal cosa es esta, la naturaleza del contrato, o la naturaleza de esa ejecución, de esa obra, o la naturaleza de algo, pareciera que hay algo ahí que es como fijo. La naturaleza es algo que es fijo, inherente, esencial a las cosas, ¿no? También opera, o sea, hay muchos sentidos en los que opera naturaleza cotidianamente, ¿no? Y muchos de los que ustedes han dicho funcionan todo el tiempo. Y la naturaleza, digamos, si la naturaleza opera en muchos sentidos, ¿cuál sería como su área de especialidad? Rodilla, mano, estómago. En el gusto. En el gusto de En la el gusto. naturaleza opera mucho Es en estética. multioperativa. Pues no sé, miren, yo tengo unas ideas aquí sobre naturaleza que justamente reúnen esas cosas, ¿no? Como fíjense que en la antigüedad o los pueblos más orgánicos, los que estaban más en relación con sus ecosistemas, en un principio pensaron que la naturaleza o que los fenómenos naturales eran producto de ciertos dioses, en fin, seres, criaturas metafísicas. Pero luego, con el tiempo, aunaron todos esos fenómenos en una sola criatura. Y a eso le llamaban o Dios o la naturaleza, en un principio indistintamente, ¿no? Era como su primer grado de aproximación o de representación frente a los ecosistemas a los que se enfrentaban. Entonces eso era como la naturaleza, los fenómenos y tal vez la causante de todos esos fenómenos, la que estaba detrás, la agente de esos fenómenos.
pero bueno, digamos, antes de entrar ahí en el plato fuerte y en la carne y en la sustancia y a discutir la naturaleza del tema de la naturaleza. Entonces, un poco, Adrián, si mal no recuerdo, compañeros filósofos, corríjanme si estoy equivocado. Por favor, pónganse de pies y corríjanme Eso. si me equivoco. Entonces, Adri había dicho que naturaleza es como lo pristino, lo que no está tocado por la mano humana, lo que es virgen, lo que es apartado de la civilización, lo que es bárbaro, incivilizado, atrasado, verde, monstruoso. El más locuaz. Lo que no tiene peajes, digamos. Lo que no tiene peajes y que no tiene cemento y que solo vive una hijuemadre indiamenta ahí montados en unas cambuches. En fin, Bárbaros. O sea, cagar en el pasto. tal cual. Eso, naturaleza con gente natural, allá en el monte. Y Pablo había dicho otra idea de comprender este concepto de naturaleza que es como lo usual, ¿cierto? Lo que ocurre con más frecuencia. ¿O me equivoco, doctor No, Vargas? jamás me había sentido tan bien interpretado, Camilo. O sea, esa satánica camisa le ha dado una capacidad de Genialidad. reinterpretarme admirable. O sea, oye, Genialidad diabólica. Tengo diabólico. Usted es diabólico, señor Camilo. Esta camisa del diablo hace que tenga el verbo hinchado. Mm. y luego y posteriormente Miguel nos estaba diciendo un poco que otra forma de entender el concepto de naturaleza es como la esencia, ¿no? O la sustancia o la característica perenne que no cambia y no se transforma y es histórica y atraviesa todo el decurso de la humanidad. Listo. Correcto. Entonces solo quería hacer ese mini resumen antes de pasar a lo siguiente. Y lo que tú dijiste era... No, yo simplemente estaba diciendo que el compañero Pablo había dicho Ok, que eso se le llama falacia naturalista. Ya, claro, a claro. veces. Falacia naturalista, sí. No, pues yo estuve consultando una historia de la naturaleza porque me pareció interesante hablar de ese tema, ¿no? Pues porque uno lo asume como si fuera unívoco y en realidad tiene muchos sentidos y se dice, bueno, de muchas maneras, como diría Aristóteles. Entonces, bueno, lo que les había dicho desde un principio, esto lo tomo de una lectura de un profesor Raymond Williams que habla sobre la historia de la naturaleza. Y entonces el sentido, digamos, que le daban los filósofos, las sociedades más orgánicas era este que les había dicho, ¿no? Tengo una pregunta. Sí. ¿Qué son las sociedades más orgánicas? ¿Qué pregunta más polémica? Es como una sociedad que está relacionada con su ecosistema, con su propia comunidad y con sus difuntos y sus dioses de una manera... digamos, cíclica y enérgica y en la que confluye y sintetiza todo en los procesos Hippies, digamos, o sea, sí, natural. los que- O culturas primitivas o culturas o etnias que están muy en relación con su ecosistema y eso. Son los que estaba diciendo Camilo, por allá del monte, por allá del estrato N de naturaleza. Pues allá no hay estratos, ¿no? Es como la gente que está muy en contacto con su territorio. Es eso. O las culturas también antiquísimas, ¿no? Donde cuando no había tecnología y la gente empezaba a sentarse y a relacionarse con el planeta. Cuando tenían esa impresora Epson que hacía como... Sí. Tenían modem. Cuando levantaban el teléfono y sonaba cuando estaban conectados a internet. Cuando le esa daban la gente. carne en una hoja de contabilidad. Eso. Que Es así. usaban teléfono de disco. O sea, Sí. las civilizaciones primitivas. Claro, y ahí me recuerda esto que dice Freud en que en el origen de la religión, o en la crítica de la religión, ya no me acuerdo cómo se llama, pero él dice que nosotros le asignamos agencia a esa naturaleza o a esos fenómenos naturales y pensamos que detrás de esos fenómenos hay algo. Hay algo ahí que es el que genera o la que genera todo eso, ¿no? Hay una intencionalidad. Sí, agente, intención. Y entonces hay un problema muy grande y es, entonces la naturaleza es jueza, es ministra, la naturaleza es cruel porque erupcionan los volcanes, porque hay inundaciones, porque hay rayos, truenos y centellas y en fin, todas esas cosas que son indeseables, ¿no? Pues Uy. las comunidades antiguas pensaban que había una gente allí y que había que darle beneplácito y que había que ofrecerle cosas para que no reaccionara de un modo terrible con sus temblores o sus maremotos o sus fenómenos. Por eso es que le hacían sacrificios en los volcanes, echaban vírgenes en los volcanes. Si he de creer las películas de Disney.
Obvio. Y en las de Hollywood, sí. En La de verdad Hollywood, en está general. ahí. Pero eso entonces no le quita, no sé, Miguel, usted que es experto en esto, no le quita como sentido a la idea de naturaleza, porque que uno diga que la naturaleza es cruel, es como raro, o sea, como que uno diga, uy, no, que ese volcán, el colmo, muy malo ese volcán porque está erecto. O algo así. Digo, va a ¿Quién lo decía, erupcionar. no? En un principio seguro, no sé, bueno, me atrevo a generalizar, ¿no? Pero con el riesgo de equivocarme cuando uno generaliza, porque uno siempre que generaliza se equivoca. Bueno, y es que seguro las comunidades antiguas pensaban que esa erupción volcánica o algún desastre natural era un castigo divino que obedecía pues a una desviación en las conductas de las comunidades. No digo que todas, pero había una relación muy íntima entre lo místico, los ecosistemas, los difuntos, en una energía siempre constante. ¿Se imagina? ¿Se imaginan dos vecinos primitivos del volcán así cruzados de brazos? Míralo, ahí otra vez está el volcán echando ceniza. Ay, hijo de madre, ese hijo de puta volcán, si es que no nos deja quietos Está nunca. mal. No deja a toda hora. No deja a toda hora con esa rechera. Claro. Y le preguntan, ¿no? ¿Y qué? ¿Cómo va? No, bien, gracias al volcán. Pero luego vino, y de manera así muy... voy a hacer un salto muy grande, y es que luego las ideas monoteístas vincularon en un solo Dios todos estos fenómenos, o sea, las inundaciones, lo bueno y lo malo que sucedía, las cosechas, el cambio del día y la noche, de las estaciones, las cosas positivas que le favorecían al humano fueron vistas como bendiciones de ese Dios que generaba esa naturaleza. Entonces hay un problema, y es: Dios creó la naturaleza o es la naturaleza. Bueno, son dos problemas grandísimos. Pero lo otro es, cuando la naturaleza es cruel, ¿es culpa de Dios o es culpa de sí misma, que la naturaleza tiene unas leyes independientes a la voluntad de Dios? No sé, ese fue un problema que se enfrentó ya a las comunidades creyentes que se relacionaban con la naturaleza y que creían que la naturaleza era una creación divina. ¿Ustedes conocen personas que crean que la naturaleza es una creación divina? Sí, pues yo conozco gente que dice que la naturaleza es regia también. Y divina, qué bonita. Pero no, solo por ese lado. Culo de naturaleza. He escuchado yo también que dice. Qué culo de naturaleza. Pero sí, pues porque un cristiano ni siquiera tiene que ser un cristiano raro. Creo que hay muchos cristianos que dicen: Dios creó todo esto para nosotros, para nuestro disfrute y nuestro goce, y para que crezcamos y nos multipliquemos y no sé qué, y hagamos uso y la explotemos. Claro. Pero yo creo que hay una disonancia, o sea, insisto, si algo es natural, porque como que uno le atribuye maldad o bondad o crueldad o voluntad divina, ¿no? No sé, por ejemplo, no la sé. muerte, tú dijiste que la muerte es natural, ¿verdad? Exacto, entonces- Y la gente normalmente atribuye a la muerte un valor negativo. Salvo Exacto. los religiosos, muy religiosos, que piensen que la muerte es un paso de esta vida a una vida más plena. Pero en general la muerte es un mal. Exacto, Y es natural. Pero porque se ve como mal, o sea, porque uno dice, se lo llevo a la muerte, me lo arranco. Pues no, pues, o sea, lo más seguro que tenemos es la muerte. Y los impuestos. La muerte, los Sí. impuestos. Pero no, o sea, a todos les va a llegar, incluso si se tratara de eso, sería la más justa de todas porque le llega a todo el mundo. O sea, por igual en algún momento de la vida. Pero ¿por qué pensar que eso es negativo? O sea, Pues sí, es que lo que me pasa es que cuesta. creo que es desagradable. Como por ejemplo si dicen, es natural que te enfermes si haces tal cosa y lo haces eso, pues te vas a enfermar. Entonces dicen uno, pues es natural. Aunque sea desagradable, es lo que se supone que pasa, Exacto, ¿no? pero entonces uno porque dice, uy, esa enfermedad, estoy luchando contra la enfermedad, lo que uno debería decir es, pues muy idiota yo que me pongo a hacer cosas para enfermarme que ya sé que naturalmente me van a acabar, ¿no? Pero es que también a veces es como descargar la culpa o la agencia en esa entidad metafísica, naturaleza, en vez de uno decir, yo me merezco este cáncer por haber fumado a lo largo de mi vida. No, uno dice, maldita naturaleza, malditas células cancerígenas. ¡No! Arrebato, sí, claro, eso no. Es como la canción esa de Alcia Costa, que no es de Alcia Costa, ¿no? ¿Cuál? A propósito, a mí sí que yo sé que ya he hecho esto muchas veces, pero esas canciones que uno nace creyendo que uno cree que son de un artista y terminan siendo de otra, la de Alcia Costa. Ah, Pero sí. ¿Por qué se fue? Sí. ¿Y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Ese es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo de plagio porque la canción no es de Alcia Costa, pero además de eso,
O sea, iba más de 100 porque Sí. estaba borracho y después pregunta que... O sea, la historia de la No, canción. no estaba borracho, era que oscurecía y no podía ver. no Sí. podía ver, iba más de 100, Hmm. pues ¿qué quería? O Sí, sea, claro. Pues, o sea, el señor se lo quitó por imprudente. Exactamente. Porque era un pésimo exactamente, conductor. exactamente. Entonces la Interpretó de la cuestión letra. Pues por eso era natural que pasara, dirías tú en ese caso, o... Pues era muy posible que Ya. pasara. O sea, la canción debería cambiar, no sé, por qué se fue. ¿Por qué murió? Porque Era yo- bastante predecible que muriera estrellado. Eso, porque Bueno, yo sí. me la quité. Sí, claro, así debería ser. ¿Quién estaba manejando? ¿Alcia Costa? Alcia Costa estaba ¿El manejando. cantante es el que maneja el carro? Sí, no creo que sea la chica porque ella murió, entonces creo que tenía que ser Alcia Costa. O sea, Alcia él iba Costa. manejando así mientras oscurecía Mientras prendía oscurecía el y no letrero, podía sí. ver. y se estrelló y murió ella. Sí. Y murió ella. Y sí. el que se la llevó El señor, eso sí el es señor. cara de palo. ¿Cuál señor? ¿Cuál El señor? señor ese que se la llevó. Es culpar ahí a O sea, la gente. ahí la naturaleza. ¿Y qué tal? Bueno, o ¿qué sea, tal? la naturaleza es ser un idiota, es un huevo, ser un huevón, eso es lo más natural. Pues en que ese veo caso ahí. no sería la naturaleza, sería Dios, que es como el que creó la naturaleza. Exacto. ¿Y qué tal que la canción sea literal? Y literalmente se refiere a que un señor llegó al carro y se la El señor llevó. me la Ella estaba bien en el carro. Pero o era un piloto porque se la llevó al cielo. Ah, Sí. bueno, sí. Se ha ido ¿se al la cielo. llevó al cielo? Sí, porque Ah, ese señor pero- me quitó, se ha ido al bueno, cielo. de pronto era un piloto. Sí, no, de pronto era el restaurante El Cielo. Ah, De también. pronto también. estaban huyendo unos secuestradores y por eso iba a 100. Pero al final se la terminó llevando. Ah, bueno, no. Y ese también creo que va con la de, me lleva él o me la llevo yo. Sí. Para que se es acabe la verdad. vaina. Sí, Pa' que se claro. acabe la vaina. Yo, tratando de volver a mis apuntes, Tratando de ser coherente ya que ustedes no dejan. quería decir que en este punto, cuando uno, volviendo a lo de creación de Dios y la naturaleza es creación de Dios, ya ahí en ese punto estamos hablando del concepto de naturaleza como algo singular, abstracto y personificado. O sea, uno ya sabe que la naturaleza es algo distinto al humano, distinto a Dios, distinto a la civilización. Hay como una condensación de sentidos que nos hace pensar en eso, a un sujeto abstracto, sea ella o sea él. Es algo que está fuera de nuestro control, ¿no? Pero entonces yo tengo una pregunta como para clarificar. ¿Uno puede pensar naturaleza como una deidad en sí misma? O sea, como, qué sé yo, Gaia, ¿cierto? O algún tipo de esa entidad. Y en ese caso la naturaleza misma tendría agencia, ¿no? Y alguna motivación, intencionalidad, etcétera, etcétera. Pero uno también puede pensar naturaleza como creación de otro ser superior, como en el cristianismo, ¿no? Que pues la naturaleza fue creada por Papá Dios. Sí, así Ok. es. Ah, bueno, listo. No más preguntas, Hay, señores. no, hay un problema y es la maldad en el mundo, o digamos, las cosas desafortunadas para la civilización humana, que son desastres, provendrían entonces de la naturaleza misma o del creador de esa naturaleza. Es como el gran problema que existe frente a esas concepciones, ¿no? Pues es como como la pregunta de la teodicea, ¿no? De por qué le pasan cosas malas a la gente buena. ¿Eso es de la teodicea o...? Pues es una forma de expresar una de las preguntas como Pero que sí, se claro. trata de responder Claro, con las claro. teodiceas. Entonces, en este punto hay que pensar, o ya hay una expresión de la naturaleza como una jueza, como juez de Dios o como ministro de Dios. Así que la gente cuando sufre desastres naturales, la gente teísta puede pensar que la naturaleza o que Dios permitió eso para darle una lección moral a las otras personas, para moralizar a las otras personas. No digo yo que eso pasaba, ¿no? Que eso pasaba Sí, y pero así se entendía la naturaleza. No, pero Qué eso sigue pichurres pasando. somos, sí, yo creo que sigue pasando. Yo he visto como cristianos gringos, cristianos de esos evangélicos gringos que son bien más locos que los cristianos de acá, que alguna vez vi uno diciendo que el calentamiento global era porque había muchos gays en el mundo hoy en día. Y la gente gay es bien muy hot. caliente, Ah, sí. Sí, exacto. muy No, loco, él lo calientan los gays y no quiere aceptarlo. Ah, no tienen que ver nada de los calentando los combustibles gays. fósiles, nada. no, pero sí tiene sentido, sí, los gays son bien hot, entonces. Sí, seguro. Mm, no. O sea, ¿insinúa usted que los volcanes ¿Son gays? son gays? Sí, hay Yo no lo volcanes, dije. hay Yo no- volcanes que les gusta el mar y volcanes que les gusta el magma y pues todo está bien. Y sí, está bien. O sea, yo no lo comparto, pero lo respeto. Yo no sé. Total, es decir, a mí no me gusta como volcán con volcán. Lo pueden hacer si quieren, pero en su selva, pero porque por favor Exacto. no lo hagan En su enfrente mío, que no cordillera. lo hagan Yo soy enfrente amigo de los muchos niños. volcanes también. Sí.
Pero creo que la conversación se está poniendo densa, señores. Magmática, ¿Será? enigmática. No Por sé, lo dímelo siguiente, me hace pensar en algo lo que está diciendo Miguel. Que uno termina responsabilizando un poco a una entidad que se supone que es la causante de la naturaleza. Pero si uno hila más fino, habría que preguntarse ya en términos humanos qué sería lo natural en lo humano, ¿no? Y lo natural me parece muy raro porque lo natural en los seres humanos es crear cosas. O sea, lo natural en lo humano es ser cada vez más artificial. O sea, lo natural de un ser humano es tener un techo. Es ser un- o sea, es como como un- una fabricación. Es un como, homo faber. Exactamente. ¿Un homófobo? ¿Qué? Homo faber. Ah, ya, perdón, sí, un homo faber. Es eso, es construir. Entonces, por ejemplo, lo natural del ser humano es, en cierto sentido, crear herramientas, vivir más cómodo y alejarse como de vivir tan frágil en la naturaleza. Claro. Y eso me hace pensar lo siguiente, que uno dice, por decir algo, uy, ese pasto es natural, pues resulta que no es natural en este sentido. Hubo unos humanos que precisamente por fabricar, por los cultivos que necesitaban, yo qué sé, por las vacas, trajeron un pasto muy particular y lo sembraron acá. O digamos que sembraron unos árboles, yo De no otros sé, lugares, árboles, eso, introducidos. le introducieron unos matorrales al Sí. monte. Y esos matorrales, por una razón que desconozco y no sé cómo explicar, pero causaron un derrumbe, por decir algo. Entonces ahí uno no puede decir, ay, es que fue la naturaleza. Claro, fue pero pues fue porque los unos matorrales se maricas. pusieron a construir casas al borde de la montaña, no sacaron Exacto. los permisos Y de la Exactamente. naturaleza reclamando su espacio. Su espacio. Exactamente. Entonces ahí el creador, digamos, en esa lógica así reutilitaria, el creador termina siendo, ¿sabe quién? ¿Saben quién? El humano. El Homo Faber-Castell. El Homo Faber-Castell termina siendo, claro. Y ahí sí ahí sí hay intencionalidad. Ahí sí le cabe toda la responsabilidad. Claro, claro. Eso me decían anoche. Pero yo tengo una pregunta, digamos, porque claro, entiendo que nosotros de ordinario distinguimos entre lo natural y lo artificial. Pero pues si uno juega ahí un poco con las categorías y eso, pues uno podría pensar que en todo caso lo que es creación humana sigue siendo naturaleza, ¿no? Pues naturaleza modificada o algo así, pero naturaleza. Si al no fin es y al cabo. antinatural, ¿no? Exacto. Exacto, sí. pero no es natural. Lo que se diga natural No es natural como el maquillaje. no es natural como el maquillaje. O sea, Ah. ¿esa barba tuya es natural? No, yo me echo minoxidil todos los días. Eso. Mm. Y se la afeita y se la arregla, ¿no? Esa sonrisa es natural. Pero el minoxidil es Relativa. natural, sí, porque todos son químicos. Ah, bueno. Que Sí, están en la natural. tabla periódica todos Y esos si nuestra químicos. naturaleza es transformar las cosas, pues todo es natural. Ay, la paradoja. Claro, pero es que ahí estamos confundiendo natural, o bueno, asimilando natural como a lo espontáneo, que no es estrictamente lo mismo, ¿no? Uno habla así, porque cuando habla con naturalidad es como que habla espontáneamente, como fluidamente. Pero ese es otro también, claro, también es otro sentido de la natural que confluye ahí, en todos esos sentidos. Como los volcanes en los mares confluyen. Como- Eso. Eso. Miren, volviendo al tema de naturaleza, ¿se acuerdan que estábamos hablando? En cuanto a creación o no creación, yo solamente quiero decir una cosita con esto, y es que hay gente que pensaba, ya llegando en la edad moderna, que naturaleza y Dios son lo mismo. Y a esa gente se le llama panteísta, o sea que la naturaleza es una diosa. ¿Ustedes han pensado o han encontrado gente que piense de esa manera? ¿O ustedes han pensado de esa manera alguna vez? Claro, yo creo que hoy en día hay como una prevalencia significativa de personas hiposas y de mentalidad hippie que tienden a pensar eso. Como que la naturaleza es una diosa. Y le dicen madre, ¿cierto? O Pachamama. O todo ese Uy, tipo de madre. expresiones. Sí, también. Le dicen cucha. Que se puede vincular un poco también con ese pensamiento orgánico, primitivo, si se quiere. Y también hay otros que le dicen Avi Ayala. Había ya sí, pero le ponen sí, apellido y pero todo. esa es América, ¿no? Es América. Bueno, pero fíjense que hay una transformación que me parece interesante y que tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo, o con la base de lo que genera esa creación humana, con los recursos que nos da pues el medio ambiente, o como le llamemos. Y es que en el mundo moderno, en el siglo XV, a partir del siglo XV, XVI,
empieza un estallido como científico, ¿no? Y empiezan a estudiarse los fenómenos naturales, empieza a crearse lo que llamamos la ciencia moderna. Y esas ciencias estudian leyes fijas de movimiento o cosas fijas que nos permitan analizar cómo opera ese mundo o cómo opera la naturaleza y cómo la naturaleza nos da un lugar, un orden y un destino, y además nos permite saber en qué momento y cómo podemos intervenirla. Es decir, la naturaleza nos permite hacer estudios científicos de cosas fijas, de leyes fijas, que nos permitan crear una técnica para intervenirla. Ese es como el sentido moderno de la palabra naturaleza, y por lo tanto tiene que ver un poco con el sentido aristotélico, ¿no? Es como algo que es esencial, fijo, inmutable. Bueno. Pero Miguel está hablando como de pronto como esa concepción mecanicista de la naturaleza, ya un poco más que uno asocia con la filosofía moderna, Descartes y ese tipo de cosas, como ese mecanismo que obedece unas reglas ahí que uno puede intervenir. Sí, es eso, el estudio de esas reglas que determinan por qué los objetos están como están allí puestos. Que es una naturaleza maquinal, ¿no? Porque ahí fíjense, por ejemplo, que en esa concepción de la naturaleza ya no existe, no hay teleologías, ¿no? Y no hay finalidades, propósitos, intencionalidades, sino simplemente fuerzas mecánicas ciegas que producen efectos, causas y efectos, ¿no? Cadenas Medibles, causales. pero gracias a esa aproximación nosotros tenemos la tecnología que tenemos y nos podemos comunicar con ustedes y recomendarles nuestras redes sociales que son... Bueno, nos pueden encontrar en aol.com, nos pueden encontrar en myspace.com, filosófagos.geocities.com. Bueno, todo lo más actual. Peluches, hay peluches de nosotros en Temu también, si les interesa. Recuerden comprar la tabla Ouija con la ñ para poder invocar a los labios de liebres, ¿cómo es que se llama? Para invocar gente pues de habla hispana, pero también invocar gente de habla leporina. Eso. Invocar al ñeñe, al ñandú. Así es. Pero entonces, bueno, volviendo a lo que tú decías, sí es una naturaleza vista desde un modo más mecánico, de determinar cuáles son las características de los movimientos, de las reacciones y de los cuerpos. Pero eso, ala. Bueno, dos comentarios. El primero, no se les olvide que los que nos escuchan, con todo respeto, ¿no? Pero muchos de ellos tienen un porcentaje de ignorancia bastante alto, ¿no? Digo yo, para explicar un poquito esas jergas que ustedes utilizan. Ustedes tienen una jerga muy grande, entonces necesitamos... Estamos jergones. Están jergones y necesitamos que por favor esa jerga la puedan asimilar. Desplegamos. No, pues a ver, lo que yo trataba de decir es que durante la edad moderna el discurso científico... No, durante la edad moderna la ciencia vio a la naturaleza como algo que es fijo y sobre lo que se puede intervenir, ¿sí? A través de diferentes estudios, a través de la física, la matemática, la astronomía, la geografía, ¿sí? A través de eso empezaron a ver que hay cosas que permanecen fijas y se pueden medir en todo lado, y si se pueden medir, se pueden explotar. Lo que se puede medir se puede explotar. Me encanta esa metáfora, me encanta. Hago tanta asociación. Pero ahora te están dando ganas de medir volcanes. No es el punto. Pero, Miguel, mi segundo punto era, y eso no nos vuelve una idea complicadita de que la naturaleza es una cosa como independiente de nosotros. Como, así funciona la vaina, y como que yo logro como entender cómo funciona ella está. O sea, como que... O sea, que quiere decir como que tiene sus propias lógicas que... Exacto, y que lo que uno hace es como descubrirlas, como... Ese es el paradigma. Ese es el paradigma. Sí, de... Aquí descubrimos leyes que permanecen debajo, que están ocultas. Y si encontramos esas leyes, encontramos cómo opera la naturaleza. ¿Sí? Exacto, pero sigue viendo como una idea de independencia de la naturaleza, ¿no? O sea, no sé, piensen en el planeta más lejano que se les ocurra. ¿Marte? La luna. El Sol es un planeta. Planeta bien lejano, faca, vaina. Pero en ese planeta de unos extraterrestres también dirán, ¿esa es la ley de Newton? Por decir algo. Sí, la segunda ley de Newton. Claro. Los planetas. Lo que quiero decir es... Hay una constante, o sea, como que tú dices que si esas otras civilizaciones han encontrado un lenguaje que describe una constante independiente de su intervención. No lo sabemos porque no hemos conocido a nadie, pero estoy seguro de que esta es la base del pensamiento científico y de la aplicación técnica. Así es de que si hay una civilización que esté pensando eso en otro planeta, seguro ha tenido que
posiblemente ha encontrado en la naturaleza algo sobre lo que no puede intervenir, pero que puede hacerlo. O sea, si conoce las leyes, puede intervenir. La ley de Chinchanchón. Sí, de la constante universal de lo que sea. La ley de Constanza. Bueno, Universal. hay otra manera en que se habla también de naturaleza, y es alguien que creo que eras tú, Camilo, que decía que algo bárbaro, que algo que había que civilizar y eso. Sí. Y es que la filosofía política de la modernidad, ahí en ese periodo hay unos filósofos que hablan de filosofía política, unos ingleses y un francés. Los ingleses son John Locke y Thomas Hobbes, y ellos hablan de un estado de naturaleza que era indeseable, que era horrible, y que los hombres salen de ese estado de naturaleza, construyen civilizaciones a través de unos contratos y entonces son más felices y civilizados, ¿sí? Por otro lado, un francés, Rousseau, dice que el hombre vivía Ahí- en un estado de naturaleza. Rousseau no es francés y él le pegaría una cachetada. Es Él es ginebrino. ginebrino, perdón. Era francoparlante. Rousseau está en su tumba así. Revolviéndose. Bueno, él pensaba que ese estado de naturaleza era un estado positivo, era un estado bueno. Entonces, como que hay personas que piensan que el estado de naturaleza es un estado opuesto a la civilización, o a lo bárbaro, lo indeseable, la selva que hay que talar para modernizar y para poder construir grandes apartamentos de lujo y con un gran house club ahí al lado y disponible, ¿no? Y que nos den la naturaleza en pequeños pedacitos. Entonces, creo que ese sentido también está en la sociedad actual. No sé ustedes cómo lo ven. Pero yo tengo pero hay una diferencia entre Locke, Hobbes y Rousseau, ¿no? Porque para Locke y Hobbes a un bar y se encuentran con Rousseau. Y los tres dicen, ¿por qué no pedimos el mismo cóctel? Y Rousseau les dice, ese es el origen de la desigualdad entre los hombres. No, el origen es quién va a pagar la cuenta, más bien. Y Bueno, está y el bien. barman les dice. Y el barman les dice. La cerveza es buena hasta que el hombre la corrompe. Eso, sí señores, cómo no, humor en vivo, chistes improvisados, se crean sobre la marcha. No, la sobriedad lo corrompe. Sí, señores, confirmado aquí. No, pero les iba a decir que Locke y Hobbes ellos tienen una visión negativa de la naturaleza, ¿no? Sí, sí, como sí. algo bárbaro y la guerra del hombre, ¿cómo es? Lo para el hombre y la guerra de todos contra todos. ¿no? Sí. Pero Rousseau sí tiene una visión mucho más como positiva de la naturaleza en el sentido de que la sociedad es lo que llega aquí a tirarse la cosa y nosotros, y está ahí lo del buen salvaje y el mito de que nosotros somos buenos por naturaleza y y la sociedad la que causa ahí el mierdero, etcétera, etcétera, ¿no? Esto genera un problema, esta misma confrontación genera este problema, y es que la naturaleza es aquello que se opone a las convenciones humanas, o lo opuesto. Las convenciones humanas es vestirnos con paradigmas de moda específicos en cierto tiempo y cierto lugar. Lo natural sería ir menos vestido o más, en fin. O sea, como que lo natural es lo que no contradice, pero es previo a las convenciones, a nuestras conductas, a nuestras creencias. Antes de eso hay unas necesidades, digamos, naturales, opuestas también a las convenciones. Y normalmente las personas que siguen menos las convenciones son calificadas como bárbaras. De ahí, pues eso, todavía se sigue hablando un poco de eso, ¿no? Toda la gente que usa taparrabos, por ejemplo, que son unos Por bárbaros ejemplo. irreflexivos, primitivos, anticuados, anteriores, retrasados, dejados atrás por la historia. Claro, toda la gente que necesita su urbanidad de Carreño, pero 24/7. Y ética para amador. Eso, ¿saben que deberíamos pasar una propuesta para el Ministerio de Educación que estructuren todo el currículo con la urbanidad de Carreño y ética para amador? Que se llame Proyecto Civilizatorio del Hombre Natural. Sí. Y que un conjunto residencial que se llama Conjunto Residencial Laguna de Guatameta. ¿Para qué queremos ese charco ahí? Tal cual. Tal cual. Necesitamos ahí Oigan, pero un mire, residencial con harto pasto y que en vez de pasto pongan ese corcho verde que es lo mismo. claro, Trae a menos bichos. brilla más. Exacto. Mm. Ahora se he visto. Hay un último sentido, penúltimo tal vez, de naturaleza que viene de ya en el siglo XIX, XX, y es después de la industrialización y de la introducción del capitalismo en el mundo, o más bien de la introducción del mundo en la lógica del mercado.
Y en el momento en que todos empezamos a vivir en urbes y alejados de los ecosistemas, digamos, no intervenidos, pensamos que la naturaleza es lo que está lejano, afuera, eso, lo no artificial, lo no inalterado, lo no intervenido. Y cuando queremos salir o cuando queremos desconectarnos de la ciudad, decimos vamos a lo natural o vamos a la naturaleza, voy a encontrarme con la naturaleza. Esas son expresiones que nosotros ahora escuchamos y no sé si ustedes han escuchado, no sé si tú, Adrián, que eres el más, ¿qué dije yo? Mordaz de los mordaces. Sí, eso es lo que dice la gente que va a la cabaña alpina, que arma todo un trancón en la autopista todos los domingos. Que dice, exacto. Voy a comer un chorizo con arepa para encontrarme en la naturaleza. Entonces, ya sentarse en un butaco, en un potrero. Comerse una mazorca y asada, ya. Sí, sí. Y que obviamente valga 30.000 la mazorca. Eso Sí. es importante para conectarse con la naturaleza tacaña de uno. Pero sí, esa es como una reacción contra un mundo industrial. O sea, encontramos algunas personas en la naturaleza mucho refugio. Fíjense que durante la pandemia la gente buscaba ambientes abiertos, naturales, donde hubiera más verde. Y creo que es como una onda que se está moviendo entre ciertos grupos de personas. Que es esa última visión de, digamos, oposición entre naturaleza y civilización, pero valorando positivamente a la naturaleza. Me atrevo a decir yo un poco en tono especulativo, con cierto temor por cometer un improperio en mi análisis del concepto de naturaleza, que tal vez esta forma de concebir naturaleza de forma positiva en oposición a la civilización es algo que nosotros podríamos rastrear tal vez hasta el pensamiento de los románticos a comienzos del siglo XIX. ¿Quiénes? En las postrimerías de la Ilustración reaccionaron en contra de la visión civilizatoria racional defendida por los pensadores ilustrados, revalorando la tradición, la vida natural, la vida campesina y el contacto con el mundo natural. ¿Eran los románticos? Eran los románticos. Ellos sonaban más románticos que lo que acabas de sonar tú, sí. No, pero sí, claro, sí, evidentemente este tipo de aproximación se encuentra en el romanticismo, ¿no? En el romanticismo alemán. Pero yo creo que está muy, muy en nosotros. Cuando uno ve un Instagram y ve vacaciones, ve normalmente eso, como te ofrecen un glamping, que es básicamente ir a follar muy, muy caro en un bosque, o te ofrecen... Y uno pudiendo ir a un motel con sí, habitaciones de sí. selva, así que Sí, porque hay un mico colgado ahí encima de la sonidos cama. de aves, de un gallo. En fin, es decir, es como... Pero creo que está muy en nosotros. Un gallo y un está muy en pájaro. nosotros. Está muy en nosotros y creo que es... fíjense que lo que quería decirles es que todos estos ambientes, todos estos sentidos que hemos hablado, que hemos abordado sobre lo natural, conviven simultáneamente, a veces sin ningún conflicto en nuestro lenguaje. Conviven, bueno, nuestro lenguaje jurídico, político, histórico, social. No, mentiras, no, en todo, en la vida normal. A una persona natural se le llama a una persona natural una persona menos intervenida por el maquillaje o las cirugías o lo que sea, o que fluye más, pero a la vez sigue de alguna forma teniendo vigencia estos significados. Sí, bueno, pues yo declaro como persona natural. Yo, No artificial, No. sí, ¿Cómo así? que no tenía padre reconocido. ¿Un hijo natural es que no Sí. tiene padre reconocido? Sí. O sea, lo natural es él. que no es un hijo También se le legítimo, llamaba bastardo a esa persona. O sea, como ¿se acuerdan de ese cuadro famoso del nacimiento de Venus? Sí. Que está Venus parada sobre una Sí. concha. Esa sería una hija natural. No porque Venus es hija de... ¿Quién era? Venus, ¿cómo es que se llama? Venus Williams. Cronos le cortó los testículos a Urano. Sí. Los testículos de Urano cayeron en lo que hoy en día es el mar Egeo. Ajá. Y de ahí surgió... Pero caldo de raíz también. Sí. y tan artístico porque salió Venus. De ahí salió Venus. Pero no porque Creo- ella sí tenía padre. ¿Sí? Pero Pues sí, era no, también Cronos. salió Serena de ahí. Era Urano. Ah, salió Venus. Eso, Urano. Salió Venus y Serena, ¿no? Serena Morena. Y De de acuerdo. ahí ganaron como los siguientes 300 años de torneos de Wimbledon. Sí. Exactamente, ya la importancia de un hijo natural.
No sé, yo frente a esto, bueno, primero cuando yo me encontré esta lectura me ocasionó mucha curiosidad, mucha inquietud y me pareció algo muy interesante que quería compartir con los filosófagos porque finalmente pues uno, o bueno, ¿qué es lo que pensaba yo cuando leía esto? Creo que estoy muy de acuerdo con la conclusión que dice Williams. Y es que la naturaleza, se puede decir que la naturaleza son los procesos en los cuales estamos envueltos y de los que dependemos. Fíjense que la rotación de la Tierra, la llegada de la luz, digamos, de la luz solar, el aire, el agua, las estaciones, los frutos de la tierra, los animales, las plantas, todo eso es lo que permite nuestra vida y la construcción de las civilizaciones que hemos hecho. Y seguimos dependiendo de todos esos ciclos y de todos esos procesos, aunque pensemos que es lejano. Realmente la naturaleza somos nosotros, estamos dentro de ella y es lo que nos constituye. Soy porque somos. No No sé. existiría, no existirían planetarios sin Capitán Planeta, ni Capitán Planeta sin planetarios. Y si existiesen no serían tan naturales como... No, y entonces como deberían. y no tendremos nadie que combata a todos los tiranos. Exacto. Autofangoso. Y también Ni Naturalia. ni el que derrotan a todos los villanos. Eso. Y Naturalia con Gloria. ¿Esa es Gloria Valencia? Con- Sí, Sí, Gloria, sí, sí. era. Ah, Fuego, Nos corazón. falta alguien. viento, agua. Eh. Nos falta alguien, nos falta un corazón, como a Pinocho. Litio. Bueno, chicos, ¿ustedes creen, tú, Pablo, que eres el más Deberíamos, veraz de pero los sí, tierras veraces, raras. O sea que Camilo? sí podríamos un día, por ejemplo, como con nuestra tabla Ouija, invocamos a Gloria Valencia de Castaño, Sí. tener una conversación a propósito de Para naturaleza. eso se necesita la ñ en la tabla Ouija. Para poder. Castaño. que Castaño. Sí, si no, uno como la invoca, no se puede. Sí. No, Si nos llega aquí la señora Castano, ¿y qué problema? Ah. Y también a Carlos. Ajá, uy, no, sí. Sí. Prefiero el paramilitar que el hippie ese. Es natural en ciertos ambientes. Bueno, ¿ustedes creen que se nos escapa? O bueno, pues evidentemente se nos van a escapar muchos sentidos de una palabra, pero ¿hay algo que quieran decir más acerca de natural o de naturaleza que no hayamos conversado en este episodio de Filosófagos? Yo solo quisiera hacer un mini recorderis. Entonces, hemos estado diciendo que naturaleza, el concepto de naturaleza tiene muchas vertientes semánticas, Ah, sí, ¿cierto? sí, sí. Muchas formas de ser entendido. Una de esas es naturaleza como una deidad, ¿cierto? Que tiene agencia e intencionalidad. Otra es naturaleza como... Algo esencial, inmutable. como algo esencial o inmutable, la característica principal. Otra es naturaleza como la creación de un dios, en cuyo caso puede ser como una ministra o una administradora, ¿cierto? Una regente, ese tipo de cosas. Una alcaldesa, Claudia López es una obra de la naturaleza, por ejemplo. Naturaleza como una serie de mecanismos, ¿cierto? Que obedecen ahí unas reglas científicas, ¿cierto? Deterministas, causales, que uno puede intervenir. Naturaleza como algo negativo, ¿cierto? El estado de naturaleza hoplockesiano, Sí. o algo positivo, como en Rousseau, que es una visión ahí positiva del estado presocial del ser humano. Naturaleza como el sitio bonito verde al que uno va para escapar del ruido y la contaminación de la sociedad, como Sí, hablábamos sí, de así los es. románticos. ¿Y alguna otra? ¿O esos son como Pues las...? la última como el conjunto de procesos a los que pertenecemos, ¿no? Es mi naturaleza. Es que los hombres... Lo que, sí, yo hay una que yo he escuchado, bueno, creo que ahora menos que antes, pero antes muchas personas, pues no muchas personas, pero algunas personas decían, es que los hombres por naturaleza estamos diseñados para tener múltiples parejas, Eso. por ejemplo. Y yo soy así, por naturaleza. El que quiera aceptarme me acepta así porque por naturaleza así soy. O sea, Así me querí. Como algo eso, como algo inalterable, como algo inalterable. Y Sí. saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Y en ese punto, fíjense que la idea de naturaleza normalmente depende de la idea de hombre que uno tiene, o de humano, mejor dicho, como que la naturaleza siempre, o el concepto de naturaleza es una proyección de una civilización, una proyección de una comunidad humana sobre el mundo. Nuestro concepto de naturaleza depende de nuestro contexto histórico, de nuestro lugar, de nuestro modo de producir la riqueza, de nuestro modo de relacionarnos en comunidad y extraer plantas y animales para comernos. O sea, lo que decimos sobre la naturaleza refleja más de la persona Y de la sociedad. y de la sociedad que de la cosa misma. Tal cual. Como estabas contando antes que pues las sociedades orgánicas, las sociedades veganas
se imaginaban un montón de gente diversa, que eran todos esos fenómenos de la naturaleza. Otras sociedades ya dijeron, ah, no, es un hombre blanco, si está controlando todo esto es un hombre blanco, y ahora ya somos como, no, es una mujer por allá indígena, Abby, que se llama Abby y apellido Ayala. No lo vamos a imaginar, le ponemos nuestra misma forma a esa vaina. No en vano, Sí. recuerden que en los planetarios, el planetario que tenía el símbolo de corazón era un indio amazónico, un indígena amazónico. Y el Capitán Planeta, a pesar que era mezclado de todos, era blanco, pero blanco. Parecía azul, Era era azul. de sangre azul, tenía hemofilia de tanto, su familia entera no se había mezclado en eones. Hay cosas que nunca cambian. Es cierto, Bueno, pues, como es natural, naturalmente. todo llega... Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Como el campeón mundial. No sé. Y que quiere ser presidente. Bueno, entonces vamos llegando al final. No sé qué quieren decir, naturalmente. ¿Con qué quiere finalizar? Ah, bueno. No, yo voy a decir... Yo soy la Todo naturaleza. todo esto antes era potrero. Le voy a decir a la gente. Esto acá lo que usted ve antes era potrero. Y nosotros con nuestra industria fuimos quienes civilizamos y sacamos a todos esos indios patirrajados que no saben aprovechar la tierra y quieren estar echados todo el día narcotizándose, dejando que esto se lo coma el monte en vez de estar sembrando y haciendo algo productivo con su tiempo. Produciendo riqueza, caray. Sí, señores. Como es natural. Como es natural, he dicho. Más productividad trajeron los hipopótamos que Pablo dio Más billete. en este ecosistema. Hay que trabajar, trabajar y trabajar la tierra. Eso, cierto. A este país lo está matando la naturaleza. Espere. Miguel, unas palabras de cierre. No, yo no, creo que ya lo he dicho todo y pues muchas gracias filosófagos por esta discusión sobre esta palabra tan importante como es naturaleza y que realmente pocas personas se detienen a pensarla. Gracias Miguel por estar acá en este espacio. Camilo, un comentario así de que haya hecho un compañero que sea interesante, más que una pregunta, un comentario que tengas. Gracias por la oportunidad. Me parece muy como interesante la discusión. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros. Creo que es una discusión que realmente es transformadora, que uno lo hace pensar mucho, porque yo siempre he pensado que la naturaleza era como cuando los huevos salen bien, por ejemplo. Y veo que no, o sea, porque lo que dice el compañero Miguel es un poco más como difícil, ¿sí? Como complicado. Complejo. Sí, epa. Bueno, isquiñinguis, isquichinguis, escuñangas, escuchancros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Pero sí, Caritas. Filosóficos y locos en un trance muy caro. Filosófagos pobres pero sí varitas. Saborean la vida en callejones y fritas. Entre risas y vino en vasos de cristal. Banquete descartado, sabor de carnaval. Ya, 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 ya. Caminan sin un peso, pero exigen caviar. En bolsillo hay pelusa, más quieren festejar. Gourmets de barrio bajo con estilo singular. Come pizza de ayer en mesa triangular. Yo, yo, yo. En traje de segunda, etiqueta impecable, pero platos de oro, huevo duro, embalsamable. Filosófagos nos llaman con gracia formidable. La sopa es un manjar, otros incomible. Filosófagos pobres pero sí varitas. Saborean la vida en callejones y fritas. Entre risas y vino en vasos de cristal. Banquete descartado, sabor de carnaval. Yo, 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 yo. Yo, yo. Yo, yo, yo. Caminan sin un peso, pero exigen caviar. Yo, 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 yo. Pero sí varitas.
pero sibaritas. Sabor de carnaval. Filosófagos pobres pero sibaritas. Saborean la vida en callejones y fritas, entre risas y vino en vasos de cristal. Banquete descartado, sabor de carnaval. Yo, 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 yo. Caminan sin un peso, pero exigen caviar. Yo, yo, yo. Caminan sin un peso, pero sibaritas.